Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy revisamos las relaciones diplomáticas entre Honduras y Guatemala, las expectativas de la nueva administración de este país hermano, ahora bajo la responsabilidad del doctor Alejandro Yamatei. Las caravanas que han regresado en las últimas horas, todos estos temas con el señor embajador de la República de Guatemala acreditado ante pueblo y gobierno de Honduras, doctor Melvin Valdés González. Buenas noches, bienvenido. Gracias por estar con nosotros, doctor. Muchas gracias, don Rosendo. Agradezco muchísimo la oportunidad que usted me brinda de poder ingresar a los hogares hondureños en esta ocasión y estoy en la mejor disposición de poder compartir una serie de hechos que creo que son importantes que los hermanos hondureños puedan tener conocimiento de estas relaciones amplias e históricas que tienen nuestros hermanos países. Bueno, lo más reciente, y vamos a empezar con un tema que involucra a Guatemala con otro país de la región, Venezuela. Usted fue embajador en Venezuela, es un diplomático de carrera. ¿Cómo ha recibido hoy estas decisiones del presidente Yamatei de cortar de inmediato, una de las primeras decisiones, esa relación que se mantenía con la administración de Maduro Moros? Guatemala es signataria de Naciones Unidas y somos respetuosos del marco del derecho internacional, el Estado de Derecho y la democracia. Y cuando usted encuentra circunstancias en algún país, como el caso que usted menciona, pues obviamente produce la incomodidad diplomática que obviamente se da. Y razón de ello es que formamos parte del Grupo de Lima y en el marco del Grupo de Lima, Guatemala ha tomado muchísimas decisiones. De hecho, ya hace unos meses atrás, Guatemala había retirado la mayoría de su personal de la embajada que tenemos ahí en Caracas. ¿Qué ha cambiado en aquella Venezuela que usted conoció, un país con una riqueza por sus minerales impresionante que le ha ido haciendo decaer y hoy enfrentando dificultades mucho más difíciles de las que vivimos en la región, doctor? Déjenme contarles a ustedes que tuve la oportunidad de representar a Guatemala justamente en el segundo mandato del presidente Chávez, que obviamente era un laberinto de circunstancias y una serie de situaciones muy particulares, una relación con la sociedad venezolana y una relación con la comunidad internacional sui generis. No obstante, todavía era más racional esa relación. En estos momentos las circunstancias son distintas y sobre todo cuando vemos un pueblo y una nación que fue el quinto país productor de petróleo en el mundo y que hoy se encuentra en una extrema pobreza, obviamente es una circunstancia que llama poderosamente la atención. Pero a Guatemala le motivó fundamentalmente el hecho de la violación a los derechos de los venezolanos. Es decir, deberá hacia el futuro, con el conocimiento diplomático que usted tiene y de país, Venezuela tener cambios que le permitan ese acercamiento que se tuvo en el pasado y aprovechar todo lo que produce un país hoy sumido en crisis? Vea, América Latina es una región que mantiene una irrestricta relación de amistad y de cooperación técnica y científica. Esto lo teníamos con todos los países. Desafortunadamente, cuando surgen el cambio de las estructuras políticas y sociales en este país, obviamente las circunstancias cambiaron y cambiaron para toda la región. Entonces, bajo esas circunstancias, mi país tuvo muchísima preocupación desde años atrás y se concreta ahora con una decisión firme. Doctor Valdés, ¿qué expectativas tiene Guatemala de país con una economía sólida frente a los demás de la región? Es el país con los mayores ingresos, con la nueva administración del presidente Alejandro Yamatei. ¿Cómo
advierte usted serán las relaciones, en principio con Honduras, que es lo que nos interesa más a nosotros, y con el resto de los países de la región, con un énfasis quizás más hacia El Salvador y Nicaragua por aquello del CA4? Vea, cuando los estudiantes en Guatemala ingresan a las aulas escolares, una de las guías curriculares es el tema de la integración centroamericana, el conocimiento amplio de su historia, y eso nos ha permitido a todos los guatemaltecos conocer la importancia que merece Centroamérica. Y para Guatemala la relación es de las más importantes. No podemos estar separados, y por esa razón hicimos los enormes esfuerzos, el sector privado y el sector público, para que en un momento determinado, después de más de 60 años, lográsemos establecer la unión aduanera. Ese, por ejemplo, eso es un ejemplo. Las relaciones de Guatemala con Honduras son relaciones no de amistad, sino de una profunda hermandad. Mi país nunca ha tenido ninguna desaveniencia con Honduras. Déjeme contarle un hecho que es muy importante y que la sociedad hondureña la conozca. En 1930 establecimos la línea divisoria entre los dos países. Y en 1933, mediante un laudo, ya se quedó definida la frontera. Desde 1937, en que se concluyeron los 1.228 monumentos principales, en los 255 kilómetros de la longitud de frontera, ha sido Guatemala la que le ha dado mantenimiento y reconstrucción de monumentos. ¿Qué significa esto? Que Honduras le tiene una irrestricta confianza a Guatemala. No hay un solo monumento movido. Y no fue sino hasta el 2014 en que Honduras hizo un esfuerzo para que compartamos el mantenimiento de esa frontera. Y lo hacemos de una manera como usted no se imagina. Por ejemplo, en el caso del río Motagua, que es uno de esos sitios que se comparten, ¿cómo se ha avanzado en compartir, en este caso, una relación amistosa entre los países que no llegue al enfrentamiento por aquello de la basura que generó tantos problemas hace unos meses atrás, doctor? Mire, desde el año 2012, Guatemala inició todo un proceso ante la preocupación que había del corrimiento de desechos sólidos. Desde entonces se inició a establecer planes y programas de contingencia, pero no fue sino hasta en el año 2016 que iniciamos los dos países un trabajo tesonero. Déjeme decirle que el río Motagua, la margen derecha del río Motagua es la frontera y todo el espejo del agua es de Guatemala. Sin embargo, por supuesto que hay cantidad de fincas que utilizan el agua guatemalteca porque el agua es un bien natural que Dios nos lo dio para que lo aprovechemos todos. ¿Qué pasaba con el río Motagua? Con el río Motagua había unas serie de circunstancias de carácter sanitario que nos preocupaba no solamente a los hondureños, sino a los guatemaltecos. E inmediatamente el Estado de Guatemala procedió. La primera medida de carácter inmediato fue el nombrar personas en las municipalidades para la recolección de la basura. Y finalmente pusimos 50 biobardas en el río. Además, construimos una bodega a 4 kilómetros antes de la desembocadura. Se construyó una máquina trituradora de desechos sólidos que hoy se convierten en biocombustible. Y justamente el viernes 10 de este mes se inauguró la biobarda industrial, que ya no deja pasar absolutamente nada. Es decir, este es un asunto que ya podemos plantearlo como superado y que en caso de ir más allá se atiende de inmediato, doctor Valdés. Efectivamente, ya no está pasando. Las declaraciones que
el señor ministro de Ambiente y Recursos Naturales, como el señor alcalde municipal de Omoa han hecho desde el año pasado, a través del cual ya se le ha informado a la población que ya no hay desplazamiento de desechos sólidos. Sin embargo, si ustedes vieron los medios de comunicación escritos del fin de semana, ya se hablaba de la preocupación de las costas de Puerto Cortés por desechos sólidos que no provenían de Guatemala. Y ahora ya hay una preocupación por parte de Honduras para tratar la manera de sanear los ríos o los cuerpos de agua. De tal manera que, y Guatemala por supuesto que está en las mejores condiciones de seguir la colaboración, porque déjeme decirle que el tema era bajo el concepto de responsabilidad compartida, pero diferenciada, con la bahía de Omoa, no con el Golfo de Honduras, porque ahí hay otros actores en los cuales es Honduras quien tiene que verificar qué es lo que está sucediendo. Pero hay algo más. Nosotros tuvimos el interés con la NASA de preguntar de dónde iban los corrimientos de la basura. Y resulta que nos encontramos con la sorpresa que las corrientes marinas van de sur a norte. Y por eso cuando un ciudadano hondureño o una pequeña embarcación hondureña, una lancha hondureña, se pierde, por ejemplo, gracias a Dios, va a aparecer a las playas de Guatemala o a las playas de Belice, incluso en algunos casos en las playas de México. Está con nosotros esta noche al banquillo el embajador de Guatemala acreditado ante pueblo y gobierno de Honduras, Melvin Valdés González. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche con el embajador de Guatemala acreditado en Honduras, el doctor Melvin Valdés González. Tema migratorio, volvieron las caravanas y se han registrado problemas en el punto fronterizo. Arrancamos con el de Corinto. ¿Qué es lo que ocurrió y cuáles son las instrucciones, señor embajador, que ha recibido del presidente Yamatei y del nuevo canciller guatemalteco? Mire, qué magnífica oportunidad la que usted me ofrece para hacer una aclaración. Primero, el Estado de Guatemala ha sido respetuoso de los derechos humanos. La Constitución Política de la República de Guatemala establece que los centroamericanos o los originarios de quienes formaron parte de la Federación de Estados Centroamericanos en Guatemala tienen trato nacional. Históricamente no existe una medida que restrinja, al contrario, existe la política de Estado de poderle dar las facilidades a los ciudadanos. Estamos hablando en el caso particular de Honduras. Lo que sí es cierto es que migrar es no es un delito, pero hay que hacerlo a través de mecanismos regulatorios. Por ejemplo, todos los ciudadanos hondureños que van en esa caravana, que pasaron por frontera, que se registraron en la frontera con Honduras y luego con Guatemala, que presentaron todos sus documentos correctos, ellos por supuesto van transitando libremente. ¿Qué encontramos en la frontera? Y los primeros que lo encontraron fueron las autoridades de Honduras. Y fue que van muchas personas con menores de edad, con niños que no son sus hijos. Y en algunos otros casos va el papá con sus hijos, mas no la mamá, o viceversa. Eso sí es violación a los derechos internacionales del niño. Y aparte de eso, el Estado, en este caso Honduras, tiene la obligación de la protección de los niños. Y eso ha hecho que las autoridades de Honduras no les permitan el paso de los menores de edad si es que no van acompañados con sus padres y con sus documentos. Le consultaba de la aduana de Corinto, esto es en la zona de Omoa, cierto, por acontecimientos y enfrentamientos que se dieron, incluso hechos que provocaron que una buena cantidad de los migrantes, donde no solo van hondureños, van de otros países, pasaran sin registro.
ya esto es un ingreso irregular. Está como un ilegal en Guatemala. Nosotros, a ver, los principios del derecho internacional y los diferentes foros internacionales han determinado que ahora ya no cuando hablemos de migrantes, no debemos de hablar de ilegales, porque el ilegal es el que ha cometido un delito. ¿Indocumentados? Son indocumentados, son migrantes en situación irregular. Mire, un buen porcentaje procedió a hacer lo normal y son migrantes que van en la caravana de manera regular. Pero la gran mayoría lo que hizo fue utilizar el mecanismo fácil y pasar corriendo. Irrumpieron. Y pasaron. Por supuesto que en estos momentos se han dado algunos casos que se han visto niños, y también Guatemala está obligada internacionalmente a proteger a los menores de edad. Y en ese sentido se ha verificado si realmente esos niños los llevan sus padres. En este caso, la autoridad de policía de Guatemala y las otras fuerzas del orden de este vecino país pueden detenerlos de inmediato, o cuál es el tratamiento que se da a los que entraron indocumentados, doctor. El procedimiento es muy fácil. Si se determina, por ejemplo, que se dieron esas irregularidades, las autoridades los retornan a la frontera para que se regularicen. Una vez regularizados, pueden continuar su trayectoria migratoria dentro del país. Ahora bien, el problema ahí es que, mire, muchas de esas personas que van en esta caravana van engañadas. Muchas de estas personas les han hecho los han utilizado y creen que la situación es fácil. Don Rosendo, su servidor ha hecho el trayecto del camino de los migrantes. El migrante aguanta hambre, aguanta frío, y en estos momentos, ya que están en territorio guatemalteco, ya hay frío. Cuando estén en México, y si es que los dejan pasar, hay mucho frío. O sea, ahí vienen una serie de problemas o algunos inconvenientes como enfermedades respiratorias, por ejemplo. ¿Cómo es posible exponer a los niños a esta clase de situaciones? Y el problema es que quien organiza se queda, o quien organiza los acompaña y luego retorna. Y por supuesto que ojalá que todo se lleve con total normalidad. Guatemala tiene un ABC que se aplica cuando hay esta clase de corrientes migratorias, y es que los servicios médicos, hospitalarios públicos, los servicios de Cruz Roja Guatemalteca, de los bomberos municipales, de los bomberos voluntarios y de cualquier otro cuerpo de socorro, están para atender a cualquier persona, no importando su condición. Es decir, aquí hay una atención puntual durante se realice el recorrido por suelo guatemalteco, me dice. Doctor, le hablé de Corinto, pero ¿qué de otros puntos fronterizos? ¿Cuál es el que ustedes tienen mayor atención por aquello del ingreso sin registro o de manera irregular? Aguacaliente, El Florido. Hay 3 cruces fronterizos formales legales, que son los que usted efectivamente acaba de mencionar. El grosor del movimiento migratorio ingresó por Aguacaliente. El resto pasó por Corinto, que es gente que ha tomado la decisión de viajar vía Petén, que son caminos peligrosos, porque para ingresar a México hay una serie de vicisitudes muy difíciles. A eso iba. ¿Qué dificultades se van a enfrentar? Porque muchos, como usted señalaba, embajador, los engañan. Otros van en ruta hacia los Estados Unidos por necesidad, por asuntos económicos. Pero ubicados en el territorio guatemalteco, ¿qué dificultades se enfrentan? Sobre todo en esta área de la zona del Petén. En asuntos de seguridad, quiero que nos haga una revisión
de esos aspectos? Guatemala ha tenido la preocupación histórica, e incluso lo manifestamos en las 6 caravanas de finales del 2018 y las primeras del 2019, en las cuales se les brindó seguridad a todos ellos. Incluso era impresionante ver cómo los entes responsables de la salud pública estaban pendientes de todos ellos. Los que van por esa región, obviamente la policía seguramente, porque ha sido el mecanismo que siempre se ha utilizado, de dar acompañamiento para protección. El problema es que cuando ya se desvían por lugares donde no va la masa, ya es una situación distinta. Sin embargo, en Guatemala nosotros nunca hemos tenido problemas de detención. Nosotros no detenemos migrantes por su condición irregular. En este caso, sabemos positivamente que fue una decisión bien organizada, inculcada por algunas motivaciones, que por supuesto no voy a entrar acá a describirlas, porque todos los días ingresan a Guatemala cientos de ciudadanos hondureños. Y le quiero decir algo más. Los cientos de miles de hondureños que radican en Estados Unidos o en México han pasado por Guatemala y nunca se les ha detenido, porque no es política de Guatemala detener a los migrantes. Y eso no va a cambiar ahora que hay una nueva administración, que hay un nuevo presidente. ¿Se va a mantener, advierte usted, esa misma política que llegó a territorio guatemalteco y una vez que pasó su recorrido hacia la frontera va a seguir igual? ¿O hay cambios, doctor? Sobre todo si revisamos los compromisos políticos adquiridos por las administraciones, no solo de Guatemala, sino de Honduras y El Salvador, con el presidente Trump. Vea, el presidente de la República de Guatemala, don Alejandro Yamatei Falla, él es un humanista, él es un médico, y en consecuencia tiene esa vocación de servicio. Sin embargo, en el marco de la toma de posesión del día 14 de este mes, esta semana precisamente, hubo una reunión entre el representante del presidente de México, el canciller Ebrard, con los 3 cancilleres del Triángulo Norte. Y el canciller mexicano fue firme. México no permitirá el ingreso de personas irregulares. Eso significará que seguramente tendrán que ser retornados, porque ya la posición oficial expresada a los cancilleres por el canciller mexicano fue honesta y franca. Está con nosotros esta noche al banquillo el embajador de la República de Guatemala en Honduras, el doctor Melvin Valdés González. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo con el embajador Melvin Valdés González. Doctor, ha expuesto algo que es fundamental ahora que están de vuelta las caravanas. Posición de México. Ya no tenemos aquella flexibilidad del presidente López Obrador de que México iba a ser el sitio de recibimiento para muchos migrantes. Ya está la advertencia, a suelo mexicano no entran, la mayor parte se va por Tecún-Humán, llegan a Hidalgo, siguen hacia Veracruz y la ruta de la bestia. Claro, mire, sin lugar a dudas yo no quisiera abordar el tema interno de México, porque eso forma parte de la discrecionalidad de la política interna de México, pero ellos tienen un gran inconveniente para estar sosteniendo a cerca de 30,000 migrantes que están allá. Entonces, este nuevo grupo que se aproxima, pues obviamente seguramente les es un gravísimo inconveniente. Y la decisión que seguramente ellos han tomado, tal y como fueron las declaraciones, era que no se iba a permitir el ingreso, salvo
que ingresaran de manera regular al país. Es decir, que lleven su visa para entrar a territorio mexicano. Es correcto. ¿Y Guatemala cómo está? Porque ahora justamente en el marco de los acuerdos bilaterales entre el presidente Morales, que ya dejó el ejercicio de la presidencia, y el presidente Trump, era un tercer país seguro. ¿Cómo está de esa forma operando Honduras y prácticamente el mismo México? ¿Está Guatemala para atender a estos migrantes hondureños? El registro que dio hoy Migración habla de más de 1,000 que se registraron. Mire, cuando las cosas se manejan de manera segura, cuando se manejan de manera regular, cuando el ciudadano ha hecho la petición correspondiente para obtener un asilo y es retornado a Guatemala para que se quede en Guatemala, obviamente Guatemala seguramente va a hacer los esfuerzos que siempre hemos hecho. Sin embargo, los que han llegado, la mayoría ha retornado a Honduras. Déjeme decirle algo, don Rosendo, y es que fíjese que la política exterior de Guatemala en el tema migratorio, nosotros hemos atendido a migrantes hondureños, salvadoreños, nicaragüenses, costarricenses, panameños, en todos aquellos países del mundo donde los países que mencioné no tienen embajada. ¿Por qué esto? Porque hay que darle la atención al hermano centroamericano. Y ahí retomo lo que dije al principio. En Guatemala y los guatemaltecos tenemos una vocación muy integracionista y muy centroamericanista. Y en ese sentido, mire, no es primera vez que nosotros le damos asistencia a los guatemaltecos, a los hondureños, perdón. Yo le puedo mencionar la cantidad de ciudadanos de Copán, de Ocotepeque y de Cortés que van a recibir asistencia médica pública a Guatemala. O sea, por ejemplo, con ese tema no existe una frontera. Pero también es parte de lo que dice nuestra Constitución. Si usted quisiera, por ejemplo, el día de mañana optar la nacionalidad guatemalteca, ¿sabe qué dice la Constitución de la República? Que aquel centroamericano que opte la nacionalidad guatemalteca no es guatemalteco naturalizado, sino de origen. Es el único país del mundo que otorga eso. Para el centroamericano. Para el centroamericano. Quiere decir que usted es guatemalteco como que hubiese nacido allá. Ahora, con estas nuevas disposiciones que se han estado adoptando a nivel de la región y los compromisos adquiridos frente a los Estados Unidos por esto de frenar el flujo migratorio hacia la gran nación del norte, ¿en qué ha cambiado la política exterior guatemalteca frente al éxodo que no solo va de Honduras? Guatemala es tránsito, van muchos nicaragüenses, guatemaltecos, incluso ciudadanos de América del Sur y hasta africanos y asiáticos. Sí, mire, la política migratoria guatemalteca, por supuesto, no ha cambiado. Recuérdese que con los instrumentos jurídicos que firmaron los países con la administración de Estados Unidos, no está aún implementada ni reglamentada y se tiene que hacer. Entonces, sin embargo, en estos momentos hay mecanismos preventivos para poder apoyar. ¿Advierte posibles cambios? Hay un nuevo gobierno y es el rector de la política exterior, en este caso el doctor Yamatei. ¿Pueden trastocar los acuerdos Trump-Morales? Mire, el día de hoy es segundo día hábil del nuevo gobierno de Guatemala, que todavía está en un proceso de transición. En consecuencia, no podría adelantarme, sin embargo, por la misma vocación migratoria que tiene Guatemala, yo creo que se continuará con esa misma apertura que existe. Por ejemplo, le voy a mencionar varias cosas, porque a veces la sociedad hondureña no lo sabe. Mire, usted no se imagina, en fin de semana la cantidad de jóvenes de Copán y de Ocotepeque que van a las universidades de Guatemala a
a recibir el pan del saber. Hay cientos de profesionales universitarios egresados de las universidades de Honduras que están sacando sus doctorados en muchas universidades y el trato es nacional. ¿Qué percibe de la relación que se tendrá Honduras-Guatemala ya en la nueva administración? ¿Cuáles son los pilares en los que esperan fundamentar esa hermandad de manera creciente y que programas o proyectos como la Unión Aduanera se fortalezcan y el intercambio, como efectivamente me dice, se presenta en materia de salud y educación sea mucho más fluido, doctor? Mire, de hecho, creemos que esta es una política de Estado, no es una política de gobierno. Los gobiernos siempre cambian y el Estado continúa. Y Guatemala siempre ha tenido esa vocación del mantenimiento de ciertos temas sectoriales de la administración pública que se mantienen. Y en el caso particular de la Unión Aduanera a la cual usted se refiere, por supuesto que el señor presidente Yamatei ya declaró que será una de sus prioridades. Y nosotros hemos ido con Honduras de la mano trabajando, incluso en su discurso de toma de posesión, él invitó a cada uno de los países centroamericanos a que nos unamos, porque unidos somos más, porque unidos somos más fuertes y la unidad nos podría permitir que esas algunas desavenencias que existen entre algunos de los países pues puedan tener un bajo perfil. Guatemala con Honduras, yo le aseguro que se implementarán mejores circunstancias para tener una mejor, para fortalecer, y para mejorar y para ampliar la agenda bilateral. ¿Cómo encarrilar en este proceso al presidente Nayib Bukele, que se ha mantenido un tanto distante por las políticas implementadas en Honduras y con el mismo presidente Morales? No se ha tenido aquella fluidez de antaño entre los gobernantes del famoso Triángulo Norte. Mire, la relación la relación política entre los tres países ha sido una relación fructífera, muy interesante. Es posible que se pudieron haber dado algunas circunstancias. Yo quiero repetir lo que le escuché al señor presidente del Banco Central, perdón, del Banco Centroamericano de Integración Económica, cuando él manifestó que en reunión sostenida con el presidente Bukele le dijo: podemos tener desavenencias políticas, pero en materia económica nosotros vamos. La inversión, ¿cómo está entre los países? Guatemala tiene una gran inversión en Honduras, una balanza comercial muy alta frente a las exportaciones nuestras. Sí, la balanza comercial sí efectivamente es favorable para Guatemala. Datos del Banco Central de Honduras, estamos 82-18, pero ahí viene la compensación. Somos el segundo país con mayores inversiones en Honduras. Somos el segundo país que genera mayor empleo en Honduras. La mayoría, por ejemplo, de los call centers son guatemaltecos. Y hay algo que es muy importante. El empresariado guatemalteco tiene una responsabilidad empresarial de manera impresionante y lo ha demostrado con todos aquellos programas de servicio social del país y de los más cumplidores en el régimen impositivo también. ¿Están creándose los ambientes ideales en los países para que ese intercambio de capitales se fortalezca, o advierte que en el marco de esta nueva administración habrá que revisar algunas iniciativas por aquello de homologar leyes que permitan fluidez? Mire, de hecho, uno de los mayores intereses que Guatemala tiene son dos cosas: seguir manteniendo la libre circulación de mercancías y de bienes, y es una materia pendiente, la libre circulación de personas, emitir facilidad para tratar la manera de que exista una libre circulación de personas en los dos países porque formamos un solo territorio. Hay un aspecto importante
y es el siguiente. Mire, yo los viernes no ando de corbata, yo ando haciendo visitas de campo con las empresas guatemaltecas para ver cómo están, para ver muchas interioridades. Y ha sido tan satisfactorio ver cómo primero se premia a los trabajadores hondureños. Hay una empresa, que no voy a mencionar el nombre por su género, pero que se dedica a la producción de camas, por ejemplo. Ellos compraron finca de vocación forestal, tienen bosques certificados, las camas de marca se hacen ahí, 300 trabajadores, y el última semana de diciembre se premia a uno de los trabajadores. Y si ese trabajador no tiene casa, se le construye la casa. Si a ese trabajador está estudiando en la universidad, no importa que sea privada, se le pagan sus estudios. Y yo le puedo seguir mencionando así la cantidad de empresas guatemaltecas, del estímulo que reciben. Y esto sí, es una invitación al empresariado hondureño para que haga lo mismo. Está con nosotros esta noche al banquillo el embajador de Guatemala en Honduras, Melvin Valdés González. Una pausa y ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con el embajador de Guatemala, Melvin Ruiz González. ¿Cuántos años ya en el país, doctor? Estoy por 3 años y 2 meses aproximadamente. ¿Diplomático de carrera? Sí, diplomático de carrera. Algunos me han preguntado ¿y qué va a pasar ahora con el cambio de gobierno? ¿Con el cambio viene relevo? Nosotros en Guatemala tenemos la carrera diplomática que se respeta. Yo tengo 36 años en el servicio, he visto pasar muchísimos presidentes y muchísimos cancilleres. Lo que sí es cierto es que se dan movimientos, es decir, trasladan a un embajador a otra embajada o a un puesto con rango, en este caso de embajador, por ejemplo. ¿Cómo observa el tema del combate a la corrupción frente a lo que está ocurriendo en los países de la región? Guatemala ha sido un ejemplo, tuvo por muchos años la CICIG, y ¿qué le deviene? ¿Qué percibe? Mire, Guatemala tiene una característica y es que primero sentimos que hay bastante fortalecimiento al Estado de Derecho y dos, hay un fuerte fortalecimiento igualmente a la democracia. Cualquiera de las dos que se debiliten hace que obviamente las circunstancias de impunidad o de corrupción sean elementos sustantivos que debiliten y que afecten todos los órdenes de la vida de un país. En Guatemala ha habido mucha preocupación, por ejemplo, de la forma como se nombran a los magistrados a la Corte Suprema de Justicia para hacer que la Corte sea suprema y no independiente. Hemos sido cuidadosos en la designación de la Corte, de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Hemos sido cuidadosos, por ejemplo, mire, en Guatemala funciona el Grupo de los Cuatro. ¿Quiénes son el Grupo de los Cuatro? El rector magnífico de la Universidad de San Carlos, el Procurador de los Derechos Humanos, el presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala y el presidente de la Alianza Evangélica Nacional. Cuando hay una circunstancia especial, se reúnen los cuatro y emiten sentencias morales. Pero las sentencias morales son fuertes y eso hace que todos los servidores públicos tengamos mucho cuidado en muchas de las cosas. ¿Y ha cambiado esa percepción del guatemalteco hacia los entes que aplican justicia y la propia Fiscalía de Guatemala con la presencia de un organismo supranacional que ahora mismo no tienen claro si seguirá o por el contrario se retira totalmente de la República de Guatemala, doctor? Bueno, es que ya está retirada. Entonces, en estos momentos somos los guatemaltecos los que vamos a tomar la decisión. Y ese es el reto que tenemos. El sector justicia del país, el sector seguridad, el organismo ejecutivo y el Estado en general. Pero no se puede hacer justicia si también la sociedad no colabora en esos aspectos.
¿Y ya están listos los guatemaltecos para eso? ¿O todavía se tendrá que esperar ese toque de moralidad que da este grupo de los 4? Mire, en Guatemala hemos aprendido muchas lecciones. Guatemala vivió 36 años de un conflicto armado, donde si no trabajábamos no comíamos, y eso nos hizo ser emprendedores, nos hizo ser trabajadores. Cuando se firmó la paz, porque era un conflicto entre ejército y guerrilla, sabíamos que la paz no era ausencia de guerra, si habían estómagos vacíos, por ejemplo. Y lo primero que teníamos que hacer era reconciliarnos, y el país se reconcilió. Y entonces ese es un reto, y fue un reto que lo logramos. Entonces se está trabajando muchísimo con el tema de la honestidad, se está trabajando mucho con el tema de los principios y los valores, y ciframos nuestras esperanzas porque el país pueda crecer bajo estos principios y por supuesto con el temor a Dios. Y a nivel de Honduras, donde usted ostenta la representación diplomática de Guatemala, ¿qué visión tiene? Es un asunto estrictamente de país, lo de la MACID, que tiene algún grado de comparación por algunos sectores con el combate a la corrupción que llevó la CICIG en su nación. Esta pregunta se la formulo en función de la posición que han tenido los embajadores de los países cooperantes y las reuniones frecuentes que el Servicio Exterior acreditado en Honduras ha venido desarrollando en este acompañamiento a la MACID. ¿Qué percibe? Sin lugar a dudas, porque yo creo que solamente el ciego es el único que no ve las cosas. Yo creo que hizo un buen aporte. Hizo un buen aporte a la cultura de la justicia del país. Creo que cuando se inician estos procesos con un organismo internacional como esto, lo que sucede es que siempre se encuentran. CICIG en Guatemala encontró muchos problemas en su inicio y no fue sino hasta como el año 10º que comienza a dar una serie de resultados. ¿Qué va a pasar con CICIG en Honduras? Por supuesto que esa será una decisión soberana del pueblo y del gobierno de Honduras de decidir cuál va a ser el destino de este organismo. Ahora, todo lo que sirva para sumar se debe tomar en consideración. Y creo que la CICIG, perdón, la MACSI vino en su oportunidad y sobre todo en el último tiempo a dar muchas pautas muy importantes para el país. Yo tengo algo que decir, no respecto a la CICIG, perdón, a la MACSI, sino que de Honduras. Honduras es un gran país. Honduras lo tiene todo. Es una invitación a cada uno de los hondureños para tratar la manera de tener sentido de identidad de país para sacarlo adelante. De lo contrario, es imposible tener